La explicación oficial dice que este proyecto terminó porque se quedaron sin dinero. Pero esa explicación tiene un enorme problema. Porque incluso cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso económico, seguían invirtiendo millones de dólares en este agujero. ¿Por qué? Porque no estaban buscando petróleo, no estaban buscando gas, ni siquiera estaban buscando oro. Estaban intentando llegar a un lugar donde ningún ser humano había estado jamás. Después de casi 20 años, alcanzaron una profundidad de 12.262 metros, el agujero más profundo jamás perforado por nuestra especie. Y fue precisamente allí cuando todo empezó a salir mal. Las máquinas comenzaron a romperse. Las temperaturas duplicaban lo que los científicos habían calculado. Y lo que encontraron bajo tierra hizo que el proyecto terminara para siempre. Pero, ¿qué ocurrió realmente en el pozo superprofundo de Kola? Porque la historia que suele contarse en internet no es toda la verdad. Para entender por qué este proyecto terminó de una forma tan extraña, primero hay que responder una pregunta mucho más simple. ¿Por qué alguien intentaría perforar más de 12.000 kilómetros de roca? Porque este agujero nunca fue un experimento cualquiera. Era una carrera. Y, durante décadas, fue una de las competencias científicas más ambiciosas de toda la Guerra Fría. Mientras el mundo observaba la carrera por llegar a la Luna, otra competencia ocurría completamente lejos de las cámaras, una que no apuntaba hacia el cielo, sino hacia las profundidades de nuestro propio planeta. Estados Unidos quería perforar el fondo del océano para alcanzar el manto terrestre. La Unión Soviética decidió hacerlo desde tierra firme. El objetivo era el mismo: llegar más profundo que cualquier ser humano en toda la historia. No buscaban petróleo, no buscaban gas. Querían comprender cómo estaba construido el planeta desde su interior. Y de paso, demostrar al mundo la superioridad tecnológica soviética. Por eso, en 1970, eligieron un lugar perdido en el extremo noroeste de Rusia, la península de Kola. Un paisaje donde el invierno puede durar más de 8 meses al año, y donde la roca tiene miles de millones de años de antigüedad. Era el sitio perfecto para intentar algo que jamás se había conseguido. Durante años, todo salió exactamente como estaba previsto. Cada metro perforado era celebrado como un nuevo récord mundial. La prensa soviética presentaba el proyecto como una victoria de la ciencia. Parecía que nada podía detenerlos. Hasta que la Tierra empezó a responder. Y las primeras anomalías aparecieron mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Durante los primeros años, todo parecía confirmar que el proyecto sería un éxito. La perforación avanzaba, las temperaturas coincidían con los cálculos, las muestras de roca eran exactamente las que esperaban encontrar, nada fuera de lo normal, y precisamente por eso, nadie estaba preparado para lo que apareció después. Al superar los 3 kilómetros, los sensores comenzaron a registrar algo completamente inesperado. Agua. Mucha más agua de la que debería existir a esa profundidad. Los científicos quedaron desconcertados. Según los modelos geológicos de la época, esa roca debía estar completamente seca. Entonces, ¿de dónde estaba saliendo? Después de analizar las muestras durante meses, llegaron a una explicación sorprendente. El agua no había descendido desde la superficie. Se estaba formando allí mismo, atrapada durante millones de años dentro de los minerales de la corteza terrestre. Era la primera señal de que el interior del planeta era mucho más complejo de lo que imaginaban. Pero ese descubrimiento solo fue el comienzo. Unos kilómetros más abajo, la perforación volvió a detener al equipo científico. Esta vez, no era agua.
era algo mucho más difícil de explicar. Cuando la broca regresó a la superficie, traía diminutos fósiles microscópicos, organismos marinos, 24 especies diferentes de plancton fosilizado. Lo realmente sorprendente es que estaban a casi 7 kilómetros de profundidad. Aquello no significaba que hubiera vida viviendo allí abajo, pero sí demostraba que esas rocas habían formado parte del fondo de un océano millones de años atrás, antes de quedar enterradas bajo enormes capas de corteza terrestre. Cada nueva muestra obligaba a reescribir parte de la historia geológica del planeta, y aún así, decidieron seguir perforando. Para finales de los años 80, la Unión Soviética atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia. Muchos proyectos científicos estaban siendo cancelados, pero el pozo de Kola seguía recibiendo recursos. Habían invertido casi 20 años y estaban demasiado cerca del récord definitivo para detenerse. Su nuevo objetivo era alcanzar los 15 kilómetros de profundidad. Nunca llegaron. A medida que descendían, la propia Tierra comenzó a ponerles un límite. Los modelos científicos estimaban temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius, pero los instrumentos registraban casi 180, una diferencia gigantesca. El calor era tan extremo que la roca dejaba de comportarse como una estructura rígida. Comenzaba a deformarse lentamente, como si fuera plástico. Cada vez que retiraban la broca, las paredes del agujero se cerraban poco a poco. Muchas herramientas quedaron atrapadas para siempre. Millones de dólares desaparecieron bajo tierra. Y por primera vez, los ingenieros comenzaron a preguntarse si el proyecto había llegado demasiado lejos. Finalmente, después de casi 2 décadas de trabajo, alcanzaron los 12.262 metros. El agujero más profundo jamás perforado por la humanidad. Lo que nadie imaginaba es que el verdadero problema aún estaba por comenzar. En 1989, el pozo superprofundo de Kola había llegado tan lejos como ningún otro proyecto en la historia. 12 kilómetros de profundidad. Y, sin saberlo, los soviéticos también habían llegado al límite de su propia tecnología. Cada intento por seguir perforando terminaba igual. Las temperaturas destruían los equipos. Las paredes del pozo comenzaban a cerrarse lentamente. Las brocas quedaban atrapadas bajo toneladas de roca, y cada nuevo intento costaba millones de dólares. Después de casi 20 años, el proyecto parecía estar luchando contra la propia Tierra. Fue entonces cuando empezó a circular una historia que terminaría convirtiéndose en una de las leyendas más famosas de Internet. Según ese relato, los investigadores descendieron un micrófono de alta resistencia hasta el fondo del pozo. Esperaban escuchar el movimiento de las placas tectónicas, pero, supuestamente, captaron algo completamente distinto. La historia afirmaba que el micrófono registró miles de gritos provenientes del interior de la Tierra. Durante años, muchas personas aseguraron que los científicos soviéticos habían encontrado la entrada al infierno. La historia recorrió programas de televisión, revistas, sitios de internet y terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más conocidas de finales del siglo X. Pero hay un problema. No existe ninguna evidencia de que esa grabación haya ocurrido realmente. De hecho, la mayoría de investigadores coincide en que la historia apareció años después, difundida por medios sensacionalistas y posteriormente amplificada por Internet. Nunca formó parte de los registros oficiales del proyecto. Y, curiosamente, la realidad resulta casi tan inquietante como la leyenda. Los ingenieros descubrieron que la temperatura era muchísimo mayor de lo previsto. La roca dejaba de comportarse como un sólido. Las herramientas quedaban atrapadas. Cada metro adicional era mucho más caro que el anterior, y la Unión Soviética estaba quedándose sin dinero para continuar. En 1991, la Unión Soviética desapareció.
El financiamiento terminó. El proyecto quedó abandonado. Nunca alcanzaron los 15 kilómetros que habían planeado, y el agujero más profundo jamás perforado por la humanidad quedó sellado. No porque alguien encontrara algo sobrenatural, sino porque la tecnología de la época simplemente no podía seguir descendiendo. Aunque eso no impidió que, durante décadas, millones de personas siguieran preguntándose exactamente la misma cosa. ¿Y si hubieran conseguido perforar un poco más? Hoy, el pozo superprofundo de Kola ya no es un símbolo del poder soviético. Es un lugar olvidado, un complejo abandonado donde el metal se oxida lentamente bajo el invierno ruso. Miles de personas pasan relativamente cerca cada año, sin imaginar que, bajo esa pequeña tapa metálica, se encuentra el agujero más profundo que la humanidad ha perforado jamás. Y sin embargo, hay algo que resulta casi imposible de creer. Después de casi 20 años de trabajo, millones de dólares invertidos y algunos de los mejores científicos de la época, solo conseguimos perforar alrededor de 12 kilómetros. Eso representa menos del 0.2% del camino hacia el centro de la Tierra. Ni siquiera hemos atravesado completamente la corteza terrestre. Es curioso. Hemos enviado robots a Marte. Hemos explorado los planetas más lejanos del sistema solar. Incluso hemos observado galaxias situadas a millones de años luz. Pero el mundo que existe bajo nuestros propios pies sigue siendo, en muchos aspectos, un territorio desconocido. El pozo superprofundo de Kola nunca encontró monstruos, nunca abrió una puerta al infierno, y probablemente tampoco escondía ningún secreto sobrenatural. Lo que encontró fue algo mucho más importante: los límites de nuestra tecnología, y un recordatorio de que la Tierra todavía guarda lugares donde la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Quizá el verdadero misterio no sea lo que encontraron, sino todo aquello que todavía no hemos sido capaces de descubrir. Porque mientras seguimos mirando hacia las estrellas, el mayor territorio inexplorado del ser humano continúa justo debajo de nosotros. Si te gustan los lugares que parecen sacados de otro planeta, pero existen aquí en la Tierra, suscríbete a Curiositios. Cada semana exploramos ciudades ocultas, bases abandonadas, islas prohibidas y los lugares más increíbles que casi nadie conoce. Y recuerda, la historia que todos conocen casi nunca es la historia completa.